Por eso, como mi esposa me ha platicado del trabajo, no te preocupes, no te preocupes. Dios tiene todo en sus manos. Tú eres una bienaventurada. Ya, la siguiente ya con uno va a risa con uno y todo, no, porque ya su esposo le dijo, no, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Ya bien contenta, ¿verdad? Dice estábamos leyendo, ¿qué? Génesis, ¿qué? 31, 23 a 24, ¿verdad? Hasta ahí llegamos en el 24, ¿verdad? Pero vamos a leer el 25, ¿verdad? Dice, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Esa era una mentira, porque eran sus esposas. Un marido no puede traer a su esposa prisionera porque es su esposa. Ni una esposa puede traer prisionero marido porque es su esposo. Donde él anda ella. Y donde anda ella, anda él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. ¿Verdad? Pero de ahí nos vamos a brincar, ¿verdad? Y vamos a irnos, mis hermanos, a Génesis 37:5. Y en Génesis 37:5 dice de esta manera, de 35, versículos 5 al 10, ¿verdad? Dice, dice, y soñó José un sueño. ¿Quién lo soñó? José. ¿Verdad? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Fíjense lo curioso, acabamos de hablar de Jacob, ¿eh? Pues resulta que José era un hijo de Jacob, ¿verdad? Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, ¿verdad? Llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? Porque le tenían envidia y coraje, porque Jacob lo miraba como un hijo preferido, ¿verdad? Entonces, ¿qué soñó? Dice el 6, dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjense, era un sueño profético, que ni el mismo José lo entendía, y los hermanos menos. Crujían los dientes de coraje y se enojaban con él. ¿Qué quiere entender que nos hemos de hincar ante ti o qué? Pero sabemos que un día, ¿verdad? Cuando José paró en Egipto, ¿verdad? Por mano de sus hermanos, que se los vendieron a unos ismaelitas, que los ismaelitas se los vendieron allá a Egipto, ¿verdad? José allá en Egipto, ¿verdad? Pudo ver con sus ojos cuando sus hermanos se doblaron ante él como reverencia, no para adorarle, como reverencia, ¿verdad? Tal y como había tenido ese sueño. Pero fue un sueño profético. O sea que nosotros, sus hijos, tenemos sueños, hermanos, proféticos, y tenemos sueños de bendición. Pero también sabemos que el enemigo se puede entremeter, ¿verdad que sí? Ok, entonces, mis hermanos, también sabemos que José interpretaba sueños, pero los interpretaba por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Porque tú, algún hermano te puede interpretar un sueño, pero es el hermano, puede ser un sueño que te lo está interpretando equivocado. Tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien te pregunta a ti, oye, ¿qué significa este sueño? Tú dices, no, pues no te puedo decir, porque si Dios me revela te digo, si no, no. Ahora, hay sueños que me han dicho a mí, soñé esto y esto. Una vez me dice un pastor, amigo mío, me dice, ¿sabe qué, hermano? Soñé este sueño, soñé este y esto. Le dije, hermano, su sueño, su respuesta de su sueño está en el libro de Ezequiel, capítulo 9, ahí está su respuesta, ahí está su sueño. En cuanto me lo dijo, me vino así, de parte del Señor. Y era de que antes de que empezara toda esta economía tan horrible. Y le dije, hermano, es que vienen cosas que usted no lo van a tocar. Porque en sus sueños soñaba que venía una roca grande y esa roca venía desmenuzando todo. Dice, cuando llegó a mí, dice, la roca paró. Entonces, ¿verdad? Ahí el sueño se lo descifra en el libro de Ezequiel a él. Y sí, vino una economía horrible y hasta ahorita tiene su negocio y la economía no hizo nada.
Pero les digo, ¿verdad? Hay sueños proféticos que Dios nos habla para que no temamos y tengamos confianza en Él, ¿verdad? Vamos a ver. Le moví acá, estaba en Génesis 37:7. Sí, es que le moví. Sí, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los sueños. A ver que los sueños sean directamente del cielo. ¿Dónde me quedé? ¿Qué me puede decir? Estaba en Génesis 37, 5 y 10. 5 y 10. Pero ¿hasta dónde qué versículo me quedé? En el primero, ¿ah? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Ya lo había leído. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, ¿verdad? Y el 8 dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Verdad? Dice, ¿o señorarás sobre nosotros? Pero con coraje se lo decía, y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Él estaba hablando de sus padres y de sus hermanos. O sea, se inclinaban pero en reverencia, porque sí, después pasó. Cuando vino esa hambre, esa hambrona en aquel tiempo, ¿verdad? De manera que la mayoría de todos los pueblos se tuvieron que cobijar con Egipto, ir y pedir ayuda, y resulta que ahí, ¿verdad? En Egipto, José ya era poderoso, era el segundo del faraón, y era el que se encargaba de dar todas las raciones de trigo a la gente para que comiera. Estos tuvieron que llegar y brindarle reverencia a su hermano y comprar comida, ¿verdad? Entonces se cumplió todo, mis hermanos. Así que si tú has tenido un sueño profético, agárrate de él, se va a cumplir, no tarde o temprano. Porque ¿saben qué? Para Dios no existe la palabra tarde o temprano. ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando dice algo, lo hace al punto que lo dice. Para nosotros sí existe, tarde o temprano, porque no sabemos el momento ni la hora, ¿verdad que sí? Pero en cambio Dios no puede decir tarde o temprano, porque Dios nos habla como humanos a nosotros para que entendamos, ¿verdad? Pero en el intelecto de Dios y en su inteligencia de Él, ¿verdad? Si Dios dice, voy a llegar ahí a las 7 con 2 minutos y 1 segundo, ¿dónde está tarde o temprano? No, fue exacto, porque Él es perfecto, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir, mis hermanos, a Mateo 1:18. Mateo 1:18. Amén. Qué bonito, ¿verdad? De los sueños. Mateo 1:18, hermanos, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya estamos en el 19. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Fíjate, en sueños, ¿verdad? Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, engendrado es del Espíritu Santo. Engendrado es del Espíritu Santo, dice, es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate, pongan atención a este sueño. Este sueño no nomás bendijo a María y a José, nos bendijo a todos nosotros. Porque, y de ahí, de ese sueño, se estaba profetizando quién iba a nacer, el Salvador, el que nos iba a salvar a todos nosotros. Y gracias a Él, hermanos, estamos aquí. Y gracias a Él somos mansos. ¿Saben por qué? Si yo no fuera cristiano ni ustedes, yo les aseguro que allá afuera nos hubiéramos de buscapleitos, y con un montón de viejas y con una cervezota, ¿verdad? ¿Por qué digo?
Porque la mayoría de cristianos nos sacó Dios de la basura, hablando de los hombres. Las mujercitas, la mayoría siempre son tranquilas, pero nosotros los hombres no. Los hombres tendemos a ser machistas, ¿verdad? Los hombres tendemos a ser malos, por decirlo así. Aunque no lo seamos, lo aparentamos que somos malos ante los demás para que nos respeten, ¿verdad que sí? La verdad, yo me frego hasta 2 fregos, yo estoy pesado. Y ahí, aunque tú sabes por dentro que ya un chiquillo y ya te da unos fregados. ¿Verdad? Entonces, los hermanos, nosotros fuimos bendecidos, ¿verdad? Aún a través de ese sueño. Porque era un sueño hecho realidad. Que de ahí nació el Cristo, ¿verdad? ¿Y sabes qué nació? Junto con Él nació una nueva era, una nueva humanidad. Y esa nueva era somos nosotros. ¿Sabes por qué? Dice Jesús que Él es la eternidad. Todo aquel que viene a Cristo y vive lo que Él quiere, vive como Él dice aquí, vive su palabra, toma tu cuerpo la eternidad. Y llegamos a ser eternos. O sea que al nacer Jesús, nació un nuevo sol, una nueva esperanza para nosotros. Nació una nueva era de humanidad. Tanto que fíjense, cuando en el libro de San Juan 3, ¿verdad? Nicodemo, dice la Biblia que Nicodemo vino de noche. Vámonos ahí a San Juan 3. No lo tengo apuntado ahí, pero me gustaría irme para hablar, para que vean, ¿verdad? Todo lo que trajo ese sueño. Váyanse a San Juan 3:3. Miren lo que trajo este sueño. Aquí Jesús ya era todo un hombre macizo, alto, grandote, fuerte, así como nosotros. ¿Verdad? Porque Dios nos hizo fuertes. ¿Verdad? Dice en San Juan 3:3, pero vamos a leer desde el 3:1 en adelante para que se entienda más. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Verdad? Y se respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? Que teníamos que nacer de ese niño que había nacido, ¿verdad? De él, de ese niño iba a nacer esa nueva era, esta nueva humanidad que somos nosotros. ¿Sí me entienden? Pero como Nicodemo tenía mucho intelecto, pero no entendía lo espiritual, ¿verdad? Respondió Jesús, bueno, vamos a leer el 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros tuvimos que nacer del agua y del Espíritu, mis hermanos. Por eso ahora, mis hermanos, los que no estén bautizados, díganme, para que sean bautizados, bautizarlos, ¿verdad? Bautizarlos si alguien no está bautizado aquí, ¿verdad? Pues resulta, mis hermanos, que esa nueva era nació cuando nació Jesús. ¿Sí me entienden? Nace la nueva era. ¿Sí me entienden por qué? Porque nació el Salvador de todos nosotros. Nació ese Salvador, mis hermanos, ¿verdad? Y todo empezó con aquel sueño. O sea, hablando del Nuevo Testamento, porque desde el Viejo, claro que ya estaba profetizando. Ya Isaías estaba hablando de él, aún de la Virgen María. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que estar siempre prestos, ¿verdad? Con el oído espiritual a los sueños. Porque hay muchos sueños que son bendiciones, ¿verdad? Hablando de los sueños de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos sueños, mis hermanos, que son del diablo. Hay sueños donde son sueños vergonzosos, que tú sueñas sueños que dices, ¿por qué soñé esta basura yo? Pues tú sabes que soñaste esa basura por 2 razones, ¿verdad? No quiere decir que tú sueñas algo malo, no quiere decir que por eso andas mal con Dios, no. Sino que Satanás tiene que atacar para que te alejes de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando soñamos, por decir, con una mujer que no es tu esposa. Tienes que levantarte y reprender ese sueño, porque es un sueño del diablo. Porque si tú alimentas un sueño con una mujer ajena, entonces pecas. Aunque haya sido un sueño en que no hayas estado con ella en verdad, ¿verdad? Vas a pecar porque lo estás alimentando ese sueño. Entonces tenemos que alejarnos de los sueños que son del diablo.